Sofía se acurrucó en un rincón del mercado abandonado, contando las pocas monedas que había logrado juntar esa mañana. No era suficiente para leche, apenas alcanzaba para pan. Miró su reloj, uno de plástico barato con una grieta en la esfera, y se dio cuenta de que tenía que volver con Leo y las bebés. Las calles de la Ciudad de México no mostraban piedad a una mujer de 26 años con 3 recién nacidas y un hermano de 10 años que cuidar. 2 meses atrás, tenía un trabajo en una cafetería local, un pequeño apartamento y a su madre para ayudar con las niñas. Luego vinieron los despidos, seguidos por el accidente que se llevó a su madre, y finalmente, el aviso de desalojo que los había hundido en la indigencia. «Solo 100 pesos más», susurró para sí misma, frotándose los ojos con las manos sucias. 100 pesos más y podría comprar fórmula para las bebés. Cuando regresó a su refugio improvisado, Leo estaba sentado con las piernas cruzadas sobre un trozo de tela que había encontrado en un contenedor, acunando a una de las bebés en sus pequeños brazos mientras las otras 2 dormían a su lado. Su rostro se iluminó al verla, aunque las sombras bajo sus ojos delataban su agotamiento. ¿Lloraron mucho?, preguntó Sofía, arrodillándose a su lado. Leo negó con la cabeza. «Solo María. Le canté como me enseñaste». Sofía le besó la frente, tomando a María de sus brazos. «¿Sabes que eres el mejor hombrecito del mundo?». Leo se encogió de hombros, pero ella pudo ver el orgullo en sus ojos. Le partía el corazón que a los 10 años se hubiera convertido en un cuidador, forzado a madurar de la noche a la mañana. Había intentado ir a los albergues, pero separaban a las familias, y Sofía le había prometido a su madre que permanecerían juntos, pasara lo que pasara. «Conseguí un poco de pan», dijo, sacando media barra de su bolso. «Y un poco de queso. Come despacio». Mientras Leo comía, Sofía revisó a las trillizas, María, Ana y Luisa, nacidas hacía 6 semanas de un padre que había desaparecido en cuanto supo que Sofía estaba embarazada. Las niñas estaban cada vez más delgadas, sus rostros contraídos por el hambre incluso mientras dormían. Había dado a luz en un hospital público, usado los últimos ahorros para quedarse en un motel durante el primer mes, y luego el dinero se había acabado. «¿Tuviste suerte con los trabajos?», preguntó Leo, con la boca llena de pan. Sofía dudó. La habían rechazado en 3 lugares ese día. Sin una dirección o un teléfono, los empleadores ni siquiera la consideraban. «Todavía no, pero mañana seguro». Cada día que dejaba a Leo con las bebés, su estómago se retorcía de culpa. Un niño de 10 años no debería tener que hacer esto. Intentó llevar a las bebés con ella, pero cargar a 3 lactantes mientras buscaba trabajo era imposible. Intentó ir a los servicios sociales, pero el miedo a que los separaran la mantenía alejada. Esa noche, mientras se acurrucaban juntos bajo una delgada manta, con la lluvia golpeando el techo de lámina del mercado, Sofía susurró promesas a su pequeña familia que no estaba segura de poder cumplir. Mañana sería mejor. Mañana encontraría trabajo. Mañana no pasarían hambre. No se percató del coche negro con vidrios polarizados estacionado al otro lado de la calle, ni del hombre adentro que los había estado observando durante días. A la mañana siguiente, Sofía se despertó antes del amanecer. Alimentó a las bebés con la poca fórmula que quedaba, las limpió con toallitas húmedas que había mendigado en una tienda de conveniencia y le mostró a Leo una vez más cómo sostenerlas correctamente. «Si les da mucha hambre y no he vuelto, usa el gotero y dales agua con azúcar», le instruyó, mostrándole la mezcla. «Solo un poquito, ¿de acuerdo? Y quédate a la sombra del edificio. No dejes que nadie te vea». Leo asintió solemnemente, las ojeras bajo sus ojos lo hacían parecer mucho mayor de lo que era. «Estaremos bien, Sofía. Te lo prometo». Ella presionó su frente contra la de él. «Volveré antes del atardecer. Te quiero». Mientras Sofía se alejaba, obligándose a no mirar atrás, se secó las lágrimas. Cada paso se sentía como una traición. Una hermana no debería dejar a su hermano solo así. Una madre no debería dejar a sus bebés. Pero una familia no podía sobrevivir de aire y promesas. Había intentado de todo, restaurantes, tiendas,
limpieza de casas, pero nadie quería contratar a una mujer que parecía vivir en la calle, porque así era. Hoy intentaría en la zona industrial, donde quizás la apariencia no importaría tanto como unas manos dispuestas a trabajar. Lo que Sofía no sabía era que mientras ella buscaba desesperadamente trabajo, alguien ya los había encontrado. El hombre del coche había visto lo que nadie más se había molestado en notar, un niño apenas salido de la infancia, cuidando de 3 niñas con una delicadeza que no debería existir en circunstancias tan duras. Y había tomado una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Mateo Vázquez tamborileaba los dedos contra el reposabrazos de cuero de su Mercedes, observando la esquina de la calle a través de los vidrios polarizados. Su chofer, Carlos, esperaba en silencio en el asiento delantero, acostumbrado al comportamiento cada vez más peculiar de su jefe durante la última semana. «Mañana a la misma hora», dijo Mateo, finalmente indicando que podían irse. A sus 45 años, Mateo tenía todo lo que el dinero podía comprar y nada que realmente importara. La última década lo había vaciado, comenzando con la muerte de su esposa Elena y su hija no nata durante el parto. La batalla legal con su hermano por la empresa familiar solo había sido el golpe final, dejándolo inmensamente rico pero completamente solo. No había tenido la intención de encontrarlos. Un embotellamiento había obligado a Carlos a desviarse por este barrio, lejos de los relucientes rascacielos donde Mateo hacía negocios. Fue entonces cuando vio al niño, delgado, con movimientos cuidadosos, atendiendo lo que Mateo inicialmente pensó que era un bulto de ropa. La comprensión de que eran bebés lo había dejado helado. «Detente», había ordenado ese primer día, observando con incredulidad cómo el niño, que no podía tener más de 10 años, acunaba a un bebé mientras otros 2 yacían a su lado sobre una manta improvisada. Durante 5 días, Mateo había regresado, estacionándose a distancia, observando. Se decía a sí mismo que estaba preocupado por el bienestar de los niños, que debería llamar a los servicios sociales. Pero algo lo detenía. La forma en que el niño hablaba suavemente con las bebés, la manera cuidadosa en que sostenía sus cabezas, el sistema que había desarrollado para alimentarlas una por una con un solo biberón, no era negligencia lo que presenciaba, sino amor en circunstancias imposibles. De vuelta en su penthouse esa noche, Mateo se sirvió un whisky y se paró junto a los ventanales que daban a la ciudad. En algún lugar allá abajo, 4 niños pasaban otra noche con solo un delgado trozo de tela entre ellos y el concreto. «Señor», su ama de llaves, la señora Rivas, apareció en la puerta. «Su cena está lista». Mateo no había probado bocado en días. «Empáquela. Y prepare fórmula, pañales, mantas, lo que sea que necesiten los bebés». La señora Rivas arqueó una ceja pero no hizo preguntas. Llevaba suficiente tiempo trabajando para él como para saber cuándo estaba de uno de sus humores. A la mañana siguiente, Mateo se despertó antes del amanecer, algo que no había hecho desde que Elena murió. Recogió los suministros que la señora Rivas había reunido e instruyó a Carlos para que lo llevara de vuelta al mercado abandonado. Llegaron justo a tiempo para ver a una joven alejándose del mercado, con los hombros encorvados, secándose el rostro. El niño permanecía donde Mateo lo había visto toda la semana, ahora con 3 pequeños bultos a su lado. «Espera aquí», le dijo Mateo a Carlos, agarrando la bolsa de suministros. Al acercarse, el niño levantó la vista, instantáneamente alerta. Su mano se movió protectoramente sobre las bebés. «Está bien», dijo Mateo, deteniéndose a unos metros. «Traje algunas cosas para ellas». Dejó la bolsa en el suelo y retrocedió, dándole espacio al niño. El niño lo miró con desconfianza. «Mi hermana volverá pronto». «Estoy seguro de que sí», dijo Mateo, manteniendo un tono de voz suave. «Soy Mateo». «¿Cómo te llamas?» «Leo». La voz del niño era baja pero firme. «¿Y ellas?» Mateo señaló a las bebés. Leo se relajó ligeramente. «María, Ana y Luisa. Son trillizas. Eso significa que nacieron al mismo tiempo». «Sé lo que son las trillizas», dijo Mateo, sonriendo a pesar de sí mismo. «¿Puedo?» Señaló el espacio junto a Leo.
Después de un momento de vacilación, Leo asintió. Mateo se sentó, cuidando de mantener cierta distancia entre ellos. Abrió la bolsa, mostrándole a Leo la fórmula, los pañales y las mantas. ¿Tu hermana es su madre? Leo asintió. Sofía. Está buscando trabajo. Bajó la voz. Es difícil porque no tenemos teléfono ni dirección. El pecho de Mateo se oprimió. ¿Cuántos años tienes, Leo? 10. Pero soy bueno con las bebés. Sofía me enseñó todo. Una de las bebés comenzó a quejarse, agitando sus pequeños puños en el aire. Sin pensar, Mateo extendió la mano. Leo dudó, luego transfirió con cuidado a la bebé a los brazos de Mateo. Esa es María, dijo Leo. Es la que más llora. Mateo miró el pequeño rostro, y su mundo se tambaleó. La bebé abrió los ojos, verde avellana, igual que los de Elena. Era imposible, una coincidencia, y sin embargo no podía apartar la vista. Tiene ojos bonitos, dijo Leo con orgullo, como si él hubiera tenido algo que ver. Sí, logró decir Mateo, con la garganta repentinamente apretada. Los tiene. Durante la siguiente hora, Mateo se sentó con Leo, ayudándolo a alimentar a las bebés con la nueva fórmula. Se enteró de que su madre había muerto hacía 2 meses, que Sofía había perdido su trabajo, que los habían desalojado de su apartamento. Leo le contó todo esto sin autocompasión, como si recitara hechos de un libro de texto. ¿Por qué nos ayudas?, preguntó Leo finalmente, con su joven rostro serio. Mateo se había estado haciendo la misma pregunta. ¿Era lástima? ¿Caridad? ¿O algo en estos niños que había atravesado la armadura que había construido a su alrededor después de la muerte de Elena? A veces la gente solo necesita un poco de ayuda, dijo finalmente. Sin ninguna razón. Leo lo estudió por un momento, luego asintió como si esto tuviera perfecto sentido. Oyeron pasos, y el rostro de Leo se iluminó. Es Sofía. Mateo se giró para ver a la joven de antes acercándose, su expresión cambiando de agotamiento a alarma al verlo sentado con su hermano y las bebés. Al acercarse, Mateo sintió una sacudida de reconocimiento. El rostro de la mujer era más delgado, su cabello más largo, pero la conocía. Años atrás, había trabajado brevemente como becaria en su empresa, brillante, ambiciosa, con una determinación silenciosa que lo había impresionado. Se detuvo a unos metros, su cuerpo tenso, lista para agarrar a los niños y correr si era necesario. Sofía, dijo Mateo, levantándose lentamente. Probablemente no me recuerdes, pero... Señor Vázquez, interrumpió ella, su voz apenas un susurro. Lo recuerdo. La mente de Sofía corría a toda velocidad mientras miraba a Mateo Vázquez, uno de los hombres más ricos de la Ciudad de México, sentado en el suelo junto a su hermano, sosteniendo a su bebé. No lo había reconocido de lejos, solo había visto los zapatos caros y el traje a medida y sintió que el miedo le recorría el pecho. ¿Qué está haciendo aquí?, preguntó, acercándose a Leo, que parecía confundido por la tensión. Trajo fórmula y pañales, dijo Leo rápidamente. Y sabe cómo sostener a los bebés. Me ayudó a alimentarlas. Los ojos de Sofía se movieron hacia la bolsa junto a Mateo, y luego de vuelta a su rostro. Había sido becaria en su empresa durante 6 meses en la universidad, antes de que su madre se enfermara y tuviera que abandonar los estudios. Él había sido el jefe de su jefe, una figura distante que ocasionalmente saludaba a los becarios en el pasillo. Probablemente ni siquiera la recordaba más allá de un vago reconocimiento. Gracias por los suministros, dijo secamente, pero no necesitamos caridad. Mateo se puso de pie, devolviendo cuidadosamente a María a Leo. No es caridad, Sofía. Es. Hizo una pausa, pareciendo buscar las palabras correctas. Vi a tu hermano aquí, con las bebés. Estaba preocupado. Estamos bien, dijo ella automáticamente, aunque las palabras sonaron huecas incluso para sus propios oídos. No estaban bien. Estaban a un mal día del desastre total. Pero el orgullo era lo único que le quedaba. ¿Encontraste trabajo?, preguntó Leo,
con la voz esperanzada. Sofía negó con la cabeza, incapaz de mirarlo a los ojos. Otro día de rechazos, de puertas cerrándose antes de que pudiera siquiera presentar su caso. Quizás pueda ayudar con eso, dijo Mateo. Cuando Sofía lo miró bruscamente, añadió, mi ama de llaves mencionó que necesita una asistente. Nada glamoroso, limpieza, algo de cocina, ayudar con los recados. Sofía entrecerró los ojos. ¿Por qué haría eso? La mirada de Mateo se desvió hacia las bebés, y algo parpadeó en su rostro que Sofía no pudo leer. Porque todo el mundo merece una oportunidad. Fuiste una buena becaria, por lo que recuerdo. Diligente. Organizada. El cumplido la tomó por sorpresa. Había asumido que él no la había notado en absoluto. El puesto incluye alojamiento, continuó. Un pequeño apartamento sobre el garaje en mi propiedad. Sería temporal, solo hasta que encuentres algo mejor. El corazón de Sofía latía con fuerza. Un trabajo. Un techo. Seguridad para sus bebés y para Leo. Parecía demasiado bueno para ser verdad, lo que probablemente significaba que lo era. ¿Cuál es el truco?, preguntó sin rodeos. No hay truco. La señora Rivas está envejeciendo y necesita ayuda. Necesito a alguien de confianza. La miró directamente a los ojos. Si te hace sentir mejor, considéralo un acuerdo de negocios. Tú trabajas, se te paga, tienes un lugar donde quedarte. No hay caridad de por medio. Sofía miró a Leo, que la observaba con ojos grandes y esperanzados mientras acunaba a María. Ana y Luisa dormían pacíficamente a su lado, envueltas en las mantas nuevas que Mateo había traído. No podían quedarse aquí. El invierno se acercaba y las bebés ya estaban demasiado delgadas. ¿Cuándo empezaría?, preguntó finalmente. Hoy mismo, si quieres. Mi chofer puede llevarnos ahora. Sofía dudó. Todo en ella gritaba que esto era demasiado rápido, demasiado conveniente. Hombres como Mateo Vázquez no ofrecían simplemente trabajos y vivienda a madres solteras sin hogar a las que apenas recordaban. Necesito pensarlo, dijo. Mateo asintió, sacando una tarjeta de presentación de su bolsillo. Tómate tu tiempo. Llama a este número cuando decidas. Miró el cielo que se oscurecía. Aunque debo advertirte que hay pronóstico de lluvia esta noche. Como si fuera una señal, un bajo retumbar de un trueno sonó en la distancia. Sofía miró a sus bebés, al rostro cansado de Leo, a las escasas posesiones que habían logrado conservar. Una noche más bajo la lluvia podría enfermar a las niñas. Leo ya estaba desarrollando una tos. Iremos, dijo en voz baja. Pero quiero dejar claro que esto es un trabajo. Trabajaré duro, pero no aceptaré nada más allá de lo que gane. Mateo inclinó la cabeza. Entendido. Recogieron sus pocas pertenencias, ropa, una foto de su madre, el pequeño oso de peluche que Leo llevaba desde la infancia. Carlos, el chofer de Mateo, los ayudó a subir al coche, con el rostro profesionalmente inexpresivo a pesar de la inusual situación. Mientras recorrían la ciudad, Sofía mantuvo a las bebés cerca, mientras Leo pegaba la cara a la ventanilla, observando cómo los edificios se hacían más grandes y elegantes. Sentía una extraña mezcla de alivio y sospecha. ¿Por qué Mateo los había estado observando? ¿Por qué la ayudaba ahora? El coche entró por un camino privado con portón, serpenteando hasta una gran casa rodeada de jardines cuidadosamente cuidados. No la casa principal, se dio cuenta Sofía con alivio, sino una casa de huéspedes en la propiedad, grande para sus estándares pero modesta en comparación con lo que imaginaba que debía ser la verdadera casa de Mateo. La señora Rivas les mostrará todo, dijo Mateo mientras Carlos se estacionaba. Acomódense, descansen un poco. Pueden empezar mañana. Sofía asintió, incapaz de encontrar palabras mientras los conducían a un apartamento limpio y amueblado con 2 dormitorios, un baño con agua caliente y una cocina llena de comida.
La señora Rivas, una mujer de cabello cano con ojos amables y un aire práctico, le mostró a Sofía dónde estaba todo, le explicó sus deberes y ayudó a improvisar cunas para las bebés. Esa noche, después de que Leo y las trillizas se durmieran en camas de verdad por primera vez en semanas, Sofía se paró junto a la ventana, viendo la lluvia azotar el cristal. Estaban a salvo, secos, alimentados. Debería haber parecido un milagro. En cambio, se sentía inquieta. No se le había pasado por alto la forma en que Mateo había mirado a María, con algo parecido al reconocimiento, o al shock. Había algo más en esta repentina generosidad que un vago recuerdo de ella como becaria. Desde la ventana de la casa de huéspedes, podía ver luces encendidas en la casa principal. Mateo estaba allí, probablemente en algún lujoso estudio con un whisky caro, pensando en su buena obra del día. Sofía se apartó de la ventana. Cualesquiera que fueran sus razones, ella haría que esto funcionara. Sería la mejor asistente de ama de llaves que jamás hubiera visto. Ahorraría dinero, encontraría un trabajo mejor, conseguiría su propio lugar. Esto era temporal, un trampolín, no una solución. Lo que no sabía era que en ese mismo momento, Mateo estaba sentado en su estudio, con un vaso de whisky intacto en la mano, mirando una vieja fotografía de su difunta esposa Elena. Una esposa cuyos ojos verde avellana eran idénticos a los de la bebé María. La primera semana en la casa de huéspedes pasó en un borrón de agotamiento y ajuste. Sofía se levantaba al amanecer cada día, alimentaba a las bebés y luego se presentaba ante la señora Rivas para sus tareas. El trabajo no era difícil: limpiar, organizar, ayudar a preparar comidas, pero hacerlo mientras cuidaba a 3 lactantes la dejaba constantemente cansada. Leo se había adaptado más fácilmente. Después de su cautela inicial, se había sentido cómodo en su nuevo entorno. La señora Rivas le había tomado cariño, dándole postres extra y enseñándole técnicas de cocina sencillas. Sofía lo había inscrito en la escuela local, y aunque al principio protestó, no queriendo dejar a las bebés, rápidamente redescubrió la alegría de estar con otros niños. Sofía veía poco a Mateo durante esos primeros días. Aparecía ocasionalmente, asintiendo cortésmente antes de desaparecer en su oficina en casa o salir en su coche para reuniones de negocios. Esto le venía bien. Cuanto menos lo viera, más fácil era fingir que esto era simplemente un trabajo, no un acto de caridad que todavía no entendía del todo. Al 8º día, Sofía estaba doblando la ropa en la casa principal cuando oyó voces desde el estudio de Mateo. La puerta estaba entreabierta, aunque intentó no escuchar, un nombre familiar captó su atención. La investigación de antecedentes de Sofía Almeida, como solicitó, decía un nombre. Nada preocupante en su historial. Los padres murieron de enfermedad con 3 años de diferencia. Primero el padre, luego la madre hace 2 meses. Accidente de coche. Dejó la universidad para cuidar a su hermano menor. Sin antecedentes penales, sin deudas más allá de los préstamos estudiantiles habituales. El padre de sus hijos no está en el panorama, un novio que la dejó cuando le dijo que estaba embarazada. Sofía se quedó helada, la camisa a medio doblar en sus manos. ¿La estaba investigando? La ira brotó, caliente y repentina. Tuvo la tentación de irrumpir en la habitación y exigir una explicación, pero el hombre continuó hablando. Se confirma que las trillizas son suyas. Los registros del hospital muestran que dio a luz hace 6 semanas en el Hospital Público Santa María. Parto normal, aunque las bebés fueron ligeramente prematuras. Todas sanas a pesar de eso. Y no hay nada más. La voz de Mateo. Ahora. ¿Nada inusual sobre su pasado o los niños? Nada que pudiera encontrar, señor. Parece ser exactamente lo que aparenta, una joven que ha tenido una racha de mala suerte. Sofía retrocedió de la puerta, con el corazón acelerado. ¿Por qué Mateo estaba tan interesado en su pasado? ¿En sus bebés? La sospecha que la había rondado desde su primer encuentro se hizo más fuerte. Había algo que él no le estaba diciendo. Esa noche, después de que las bebés se durmieran y Leo estuviera leyendo uno de los libros que la señora Rivas le había dado, Sofía oyó un golpe en la puerta de la casa de huéspedes. Mateo estaba allí,
con un aire ligeramente incómodo. ¿Puedo pasar?, preguntó. Sofía dudó, luego se hizo a un lado. Él entró, mirando alrededor de la pequeña sala de estar donde las señales de su presencia ya se habían acumulado, una manta de bebé sobre el sofá, los papeles de la escuela de Leo en la mesa de centro, un biberón de fórmula a medio vaciar en la encimera. Quería ver cómo se estaban adaptando, dijo Mateo. La señora Rivas habla muy bien de tu trabajo. Estamos bien, dijo Sofía, con las palabras cortantes. El trabajo está bien. Gracias. Mateo asintió, sintiendo claramente su frialdad. ¿Necesitas algo? ¿Para las niñas o para Leo? Sofía se cruzó de brazos. ¿Por qué está realmente aquí, señor Vázquez? ¿Y por qué hizo que alguien investigara mis antecedentes? Para su crédito, Mateo no lo negó ni pareció sorprendido de que ella lo supiera. Me disculpo por eso. Fue una precaución. Necesitaba estar seguro de a quién traía a mi propiedad, cerca de mi personal. ¿Y? ¿Estás satisfecho de que no soy una criminal? No es eso lo que quise decir. Se pasó una mano por el pelo, un gesto sorprendentemente humano de alguien que generalmente parecía tan controlado. Debí haber sido franco contigo. ¿Sobre qué? La mirada de Mateo se desvió hacia la puerta de la guardería. ¿Puedo ver a las bebés? La petición tomó a Sofía por sorpresa. Están durmiendo. No las despertaré. Por favor. Algo en su voz, una nota de lo que sonaba casi a desesperación, hizo que Sofía asintiera a regañadientes. Lo llevó al pequeño segundo dormitorio que habían convertido en guardería, donde 3 cunas albergaban a sus hijas dormidas. Mateo se quedó en el umbral, su expresión ilegible mientras miraba a las lactantes. Su mirada se detuvo en María, cuyo pequeño rostro estaba vuelto hacia la puerta, sus oscuras pestañas contrastando con sus mejillas. Tu hija, dijo en voz baja. María. Me recuerda a alguien. ¿A quién?, preguntó Sofía, aunque empezaba a sospechar la respuesta. A mi esposa. Mateo se volvió hacia ella, su compostura finalmente quebrándose. Murió hace 11 años. Durante el parto. Nuestra hija también. La ira de Sofía vaciló. Lamento su pérdida. Pero no entiendo qué tiene que ver eso con nosotros. Yo tampoco, exactamente. Mateo volvió a mirar a María. Pero cuando vi los ojos de tu hija, fue como ver a Elena de nuevo. El mismo color, verde avellana, casi dorado con cierta luz. Es inquietante. Es una coincidencia, dijo Sofía con firmeza. Nada más. Por supuesto. Mateo se alejó del umbral. Solo quería que entendieras por qué pude haber parecido demasiado interesado en tu familia. Me trajo recuerdos. Sofía lo estudió, viendo por primera vez el dolor que parecía flotar a su alrededor como una sombra. Había asumido que su manera reservada era frialdad o superioridad. Ahora se preguntaba si era simplemente dolor, calcificado a lo largo de los años en algo duro y protector. Agradezco su honestidad, dijo finalmente. Pero necesito dejar algo claro. Estamos aquí porque me ofreció un trabajo cuando lo necesitaba desesperadamente. Estoy agradecida por eso. Pero mis hijas no son un reemplazo de la que perdió. Son sus propias personas, con sus propios futuros. Lo sé, dijo Mateo rápidamente. Nunca quise insinuar. Solo necesito asegurarme de que nos entendemos. Él asintió. Lo hacemos. Se movió hacia la puerta, luego se detuvo. Sofía, sé que valoras tu independencia. Pero si me lo permites, me gustaría ayudar a Leo con su educación. Hay una buena escuela privada cerca. Es un chico brillante. Merece una oportunidad. Sofía quiso negarse de inmediato. Era demasiado personal. Pero pensó en Leo, en lo rápido que se había aficionado a aprender de nuevo, en cómo merecía más de lo que ella podía darle en ese momento. Lo pensaré, dijo. Después de que Mateo se fue,
Sofía revisó a las bebés una vez más, sus dedos rozando la suave mejilla de María. Ojos verde avellana, como la difunta esposa de Mateo. Una extraña coincidencia, nada más. Sin embargo, no podía quitarse la sensación de que todos estaban siendo arrastrados hacia algo que aún no entendían. Lo que Sofía no sabía, no podía saber, era que Mateo ya había puesto en marcha eventos que descubrirían una verdad más extraordinaria de lo que cualquiera de los dos podría imaginar. Esa noche, hizo una llamada a la clínica de fertilidad donde Elena se había sometido a un tratamiento de FIV hacía 11 años. Necesitaba saber si todavía tenían registros de su donante de óvulos. Pasaron 2 meses, estableciéndose en un ritmo que se sentía casi normal. Leo asistía a la escuela privada que Mateo había sugerido, prosperando en el ambiente estructurado y haciendo amigos por primera vez desde que habían perdido su hogar. Sofía continuó trabajando para la señora Rivas, pero gradualmente había asumido responsabilidades adicionales, incluyendo ayudar a organizar eventos para los socios de negocios de Mateo. Las bebés se hicieron más fuertes, sus rostros se llenaron, sus personalidades emergieron. María seguía siendo la más vocal, Ana la más observadora y Luisa la más tranquila. Sofía las veía desarrollarse con un amor feroz que a veces la abrumaba. Eran su milagro, su razón para seguir adelante. Mateo seguía siendo una presencia desconcertante. Después de su conversación sobre su esposa, había mantenido una distancia respetuosa, pero Sofía a menudo lo sorprendía observando a las niñas con una expresión que no podía descifrar del todo. No era exactamente tristeza, no era exactamente esperanza, algo intermedio. Una tarde, mientras Sofía clasificaba parte de la correspondencia de Mateo a petición suya, encontró una carta de una clínica de fertilidad. Aunque sabía que no debía leerla, algo la impulsó a escanear el contenido. Era una respuesta a la consulta de Mateo sobre los registros de donantes de óvulos de hacía 11 años, explicando que aunque mantenían los registros, no podían divulgar información de identificación sin autorización legal. Las manos de Sofía temblaron al dejar la carta. Una sospecha comenzó a formarse en su mente, una tan extraña que casi la descartó de inmediato. Pero una vez que la idea se arraigó, no pudo quitársela de la cabeza. Durante su segundo año de universidad, desesperada por dinero para pagar el alquiler y las facturas médicas de su madre, Sofía había donado óvulos a una clínica de fertilidad. La compensación había sido suficiente para mantenerlos a flote durante varios meses. Nunca había vuelto a pensar en ello, nunca había considerado que esos óvulos pudieran haberse convertido en niños en algún lugar. Niños con sus ojos, su estructura ósea, su ADN. Niños como María, cuyos ojos verde avellana habían sorprendido tanto a Mateo. Era imposible. La coincidencia sería demasiado vasta, demasiado improbable. Y sin embargo, Sofía esperó hasta el día siguiente, cuando sabía que Mateo estaría trabajando en su estudio. Llamó a la puerta, con el corazón martilleándole. «Adelante», dijo él. Sofía entró, cerrando la puerta detrás de ella. «Necesito preguntarle algo». Mateo dejó a un lado su portátil, prestándole toda su atención. Había estado diferente últimamente, menos formal, más presente. Había comenzado a unirse a ellos para comidas ocasionales, había llevado a Leo a un partido de fútbol el fin de semana pasado. Pequeños pasos hacia algo que ninguno de los dos había nombrado. ¿Qué clínica usó su esposa para su tratamiento de FIV?, preguntó Sofía sin preámbulos. Mateo se quedó quieto, su expresión se agudizó. ¿Por qué quieres saber eso? Por favor, solo dígamelo. Centro de Fertilidad Nacional, dijo después de un momento. En el centro, cerca de la Catedral Vieja. A Sofía se le cortó la respiración. La misma clínica donde había donado óvulos. ¿Cuándo exactamente fue tratada su esposa allí? Sofía, ¿de qué se trata todo esto? ¿Cuándo? De agosto a octubre, hace 11 años. Mateo se levantó, moviéndose alrededor de su escritorio para enfrentarla. ¿Por qué haces estas preguntas? Sofía se hundió en una silla, repentinamente mareada. Porque doné óvulos en esa misma clínica, en ese mismo momento. Tenía 19 años,
en mi segundo año de universidad. Necesitaba dinero para los tratamientos médicos de mi madre, para el alquiler. Mateo la miró fijamente, el color desapareciendo de su rostro. Eso no es posible. No lo es, Sofía lo miró a los ojos. Su esposa tenía ojos verde avellana. También María. Y yo también, aunque los míos son más oscuros. Yo era la donante número 7294. ¿Sabe el número de donante de su esposa? Mateo no respondió de inmediato. Caminó hacia un gabinete, lo abrió con una llave y sacó una carpeta. Sus manos no estaban del todo firmes mientras hojeaba las páginas. 7294, dijo finalmente, su voz apenas audible. La habitación pareció inclinarse alrededor de Sofía. Se agarró a los brazos de la silla, anclándose. No tiene sentido, susurró. Si su esposa estaba embarazada con mi óvulo donado, y perdió al bebé. Entonces, ¿cómo podría María ser esa misma niña? Terminó Mateo por ella. No puede serlo, biológicamente. Pero genéticamente. Podría ser mi hija biológica y llevar los mismos genes que el bebé que su esposa llevaba, dijo Sofía lentamente. Una hermana genética, esencialmente. Se sentaron en un silencio atónito, mientras las implicaciones los invadían. Necesitamos estar seguros, dijo Mateo finalmente. Una prueba de ADN. Sofía asintió. La idea debería haberla asustado, que este hombre, este virtual extraño, pudiera tener algún derecho sobre su hija. En cambio, sintió una extraña sensación de claridad, como si las piezas de un rompecabezas finalmente estuvieran encajando. Una semana después, tenían su respuesta. La prueba de ADN confirmó lo que ya habían adivinado: Sofía estaba genéticamente relacionada con el bebé que la esposa de Mateo había estado esperando. María, Ana y Luisa compartían la misma composición genética, pero María, por algún giro del destino o del azar, había heredado más de los rasgos visibles de Sofía, incluidos los distintivos ojos que habían llamado la atención de Mateo ese primer día. ¿Qué significa esto?, preguntó Sofía mientras se sentaban en su estudio, con los resultados de la prueba sobre el escritorio entre ellos. ¿Para nosotros, para las niñas? Mateo parecía tan perdido como ella. No lo sé. Legalmente, no cambia nada. Son tus hijas. Pero te sientes conectado a ellas. Especialmente a María. Sí. Se pasó una mano por la cara. He pasado 11 años de luto por una hija que nunca llegué a conocer. Y ahora, aquí está, no la misma niña, pero llevando el mismo plano genético. Es milagroso y extraño y atemorizante, terminó Sofía por él. ¿Es atemorizante para ti? Sofía consideró la pregunta. Al principio, sí. Pensé que podrías intentar reclamar algún tipo de derecho sobre mi hija. Nunca haría eso. Lo sé ahora. Y era cierto. Durante estos meses, había observado a Mateo con sus hijos, con Leo. Nunca fue intrusivo, nunca posesivo, solo gentil, atento, respetuoso de los límites. Pero complica las cosas. Mateo se inclinó hacia adelante, con expresión seria. No tiene por qué. Podemos definir esto de la manera que tenga sentido para ti, para las niñas. Simplemente me gustaría ser parte de sus vidas, de la manera en que te sientas cómoda. Sofía lo estudió. El hombre reservado y distante que había conocido al principio se había revelado gradualmente como reflexivo, amable, herido pero no roto. Había comenzado a ver destellos de quien debió haber sido antes de que la pérdida lo endureciera, alguien con un humor tranquilo, una paciencia gentil, una capacidad para la alegría que había olvidado que poseía. Necesitan estabilidad, dijo finalmente. También Leo. Todos hemos tenido suficiente agitación. Entiendo. Pero, continuó, si estás proponiendo un acuerdo más permanente, no solo como nuestro empleador, sino como parte de nuestras vidas, entonces necesitamos construir algo real. No basado en coincidencias o peculiaridades genéticas o tus recuerdos de otra persona.
Basado en quienes somos realmente, ahora mismo. Mateo asintió lentamente. Me gustaría eso. Empezar de nuevo, con los ojos claros. Sin fantasmas entre nosotros. Sofía sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que no se había dado cuenta de que estaba cargando. Entonces lo tomaremos con calma. Un día a la vez. Ver a dónde nos lleva. Esa noche, mientras Sofía arropaba a sus hijas en sus cunas, se detuvo en la de María, estudiando el pequeño rostro que había puesto en marcha toda esta improbable cadena de acontecimientos. ¿Había sabido siempre alguna parte de ella? Había sentido, de alguna manera, que esta niña llevaba una conexión con un pasado que casi había olvidado. Tus ojos han causado un gran revuelo, pequeña, susurró, acariciando la mejilla de María. La bebé bostezó, parpadeando hacia ella con esos notables ojos verde avellana antes de quedarse dormida. Desde el umbral, Mateo observaba en silencio, su expresión ya no atormentada sino maravillada. Lo que sea que les deparara el futuro, cualquiera que fuera la forma que tomara esta inusual familia, se habían encontrado contra todo pronóstico. Y quizás eso era milagro suficiente por ahora. El primer cumpleaños de las trillizas llegó en un cálido día de primavera. Sofía se despertó temprano, una mezcla de orgullo e incredulidad llenándola al darse cuenta de que sus hijas habían sobrevivido a su precario comienzo y habían prosperado. Encontró a Mateo ya en la cocina de la casa principal, intentando torpemente glasear 3 pequeños pasteles. Pensé en ayudar, dijo, pareciendo un poco avergonzado por los resultados desiguales de sus esfuerzos. La señora Rivas me dio instrucciones, pero claramente no tengo talento para esto. Sofía sonrió, asimilando la escena, el rico hombre de negocios que una vez parecía tan inaccesible, ahora con glaseado en la manga y una expresión decidida mientras intentaba crear algo especial para sus hijas. Para sus hijos, de una manera que ninguno de los dos había anticipado. Está perfecto, dijo, y lo decía en serio. Los últimos 6 meses los habían cambiado a todos. Leo había florecido en su nueva escuela, su inteligencia natural encontrando salidas en la ciencia y las matemáticas. Las bebés habían pasado de ser frágiles recién nacidas a curiosas niñas de 1 año que gateaban por todas partes y se levantaban apoyándose en los muebles. Sofía había pasado de ser ama de llaves a directora de la recién establecida Fundación de Mateo para Madres Solteras, usando su experiencia para dar forma a programas que proporcionaban lo que las mujeres realmente necesitaban, no solo limosnas, sino caminos hacia la independencia. Y Mateo se había descongelado lentamente, el dolor que lo había definido durante tanto tiempo dando paso gradualmente a algo nuevo. Todavía tenía días tranquilos, momentos en los que Sofía lo encontraba perdido en sus pensamientos, quizás recordando a Elena. Pero esos días se hicieron menos frecuentes a medida que se involucraba más profundamente en sus vidas diarias. Habían tomado las cosas con calma, como Sofía había insistido. Mateo permanecía en la casa principal mientras Sofía y los niños se quedaban en la casa de huéspedes, manteniendo los límites que permitían que su inusual relación se desarrollara sin presión. Se unía a ellos para las cenas, las salidas de fin de semana, las citas con el médico, convirtiéndose en una presencia constante en lugar de un extraño que mira desde afuera. La fiesta de cumpleaños fue pequeña, solo ellos 5, la señora Rivas y algunos amigos que Leo había hecho en la escuela. Sofía observó cómo Mateo ayudaba a María a dar pasos tambaleantes por el jardín, sus manos sosteniendo las pequeñas de ella, su rostro iluminado con una alegría que habría creído imposible cuando se conocieron. Más tarde, después de que los otros invitados se hubieran ido y las bebés estuvieran durmiendo la siesta, agotadas por la emoción, Sofía y Mateo se sentaron en el patio con un café. He estado pensando, dijo Mateo, rompiendo un cómodo silencio. Sobre la fundación. Sofía asintió. La fundación se había convertido en su pasión, una forma de ayudar a mujeres que estaban en la misma situación desesperada que ella había enfrentado una vez. ¿Qué pasa con ella? Me gustaría expandirla. Abrir un centro residencial donde las madres puedan quedarse con sus hijos mientras se recuperan. Capacitación laboral, cuidado de niños, atención médica, todo en un solo lugar. Eso sería increíble, dijo Sofía, ya imaginando cómo podría funcionar.
Pero requeriría recursos significativos. Tengo recursos. Mateo dejó su taza. Lo que me faltaba era un propósito. Tú me lo diste. Sofía sintió un rubor de calidez que no tenía nada que ver con el sol de primavera. Durante estos meses, algo había cambiado entre ellos, un movimiento lento y cuidadoso de aliados tentativos a amigos a algo más profundo que ninguno de los dos había nombrado todavía. No fui solo yo, dijo. Fue Leo, las niñas, ver lo que era posible cuando dejaste de esconderte de la vida. Mateo asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Estaba existiendo, no viviendo. Después de que Elena murió, después de perder a nuestro bebé, me convencí de que eso era todo lo que merecía. Todo lo que podía esperar. ¿Y ahora? Sus ojos se encontraron con los de ella, claros y firmes. Ahora sé que no es así. Desde dentro de la casa llegó el sonido del llanto de un bebé, luego la voz de Leo mientras intentaba calmar a su sobrina. Sofía comenzó a levantarse, pero Mateo le tocó el brazo. Yo voy, dijo. Termina tu café. Lo vio entrar en la casa, escuchó su voz suave mientras hablaba con la bebé, Luisa, por el sonido del llanto. Hace un año, había estado sin hogar, desesperada, convencida de que el mundo la había abandonado a ella y a su familia. Ahora estaba sentada en un jardín, empleada, respetada, con sus hijos sanos, su hermano prosperando. Y un hombre que una vez había parecido tan remoto como la luna estaba adentro, cuidando de su hija con una ternura que todavía a veces la sorprendía. La vida no había sido amable con ninguno de los dos. Sofía había perdido a sus padres, enfrentado la pobreza, conocido el terror de no poder alimentar a sus hijos. Mateo había perdido a su esposa y a su hijo nonato, se había encerrado en el dolor, había olvidado cómo conectar con los demás. Ambos habían sido rotos de diferentes maneras. Sin embargo, aquí estaban, reconstruyendo algo nuevo a partir de los fragmentos de sus vidas pasadas. No perfecto, no sin complicaciones, pero real y vivo y en crecimiento. Cuando Mateo regresó al patio, no estaba solo. Leo caminaba a su lado, sosteniendo a Luisa, mientras Mateo llevaba a María y a Ana, una en cada brazo. La vista hizo que el corazón de Sofía se encogiera, esta improbable familia que estaban construyendo juntos, paso a paso cuidadoso. Se despertaron todas, explicó Leo, sentándose junto a Sofía con Luisa en su regazo. Creo que sabían que estábamos hablando de ellas. ¿Lo estábamos?, preguntó Mateo, sonriendo mientras se sentaba, las otras dos bebés intentando inmediatamente gatear desde su regazo para explorar. En cierto modo, dijo Sofía. Estábamos hablando de la familia. De construir algo que dure. Leo miró entre ellos, su joven rostro de repente serio. ¿Somos una familia ahora? ¿Tú y Mateo y yo y las bebés? La pregunta quedó en el aire, simple pero profunda. Sofía se encontró con los ojos de Mateo por encima de las cabezas de las niñas, vio la misma pregunta reflejada allí, la misma esperanza. Creo que nos estamos convirtiendo en una, dijo finalmente. Las familias vienen en todo tipo de formas. La nuestra es simplemente, singularmente. Nuestra. Mateo extendió la mano a través del espacio entre ellos, su mano encontrando la de ella. ¿Es eso algo que quieres, Sofía? Porque he aprendido a no asumir que sé lo que es mejor para los demás. Sofía pensó en el largo viaje que los había traído hasta aquí, desde el rincón de un mercado abandonado hasta este tranquilo jardín. De extraños a aliados reacios a lo que sea que se estuvieran convirtiendo ahora. No había sido fácil. No siempre sería fácil en el futuro. Pero había algo sólido aquí, algo sobre lo que valía la pena construir. Sí, dijo simplemente. Lo es. Leo, satisfecho con esta respuesta, volvió su atención a Luisa, que intentaba agarrarle las gafas. Las bebés continuaron su decidida exploración del patio, deteniéndose ocasionalmente para levantarse en las sillas o gatear de regreso a Mateo o Sofía en busca de seguridad antes de aventurarse de nuevo. No necesitaban grandes declaraciones ni acuerdos formales. Lo que habían construido era a la vez más simple y más profundo, un compromiso diario de estar presentes, de cuidar,
de crear seguridad donde una vez solo había habido incertidumbre. María se acercó gateando a Sofía, levantándose sobre las rodillas de su madre. Esos notables ojos verde avellana, tan parecidos a los de la difunta esposa de Mateo, la miraron con total confianza. Sofía levantó a su hija a su regazo, sintiendo su peso sólido, el milagro de su existencia. Creo, dijo Mateo en voz baja, observándolos, que Elena se alegraría de esto. Que el óvulo que donaste, destinado a darnos un hijo, finalmente lo hizo, solo que de una manera que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Sofía asintió, entendiendo lo que quería decir. Había una simetría aquí, el cierre de un círculo que ninguno de los dos sabía que estaban dibujando. No el destino, exactamente, sino una especie de redención. Una segunda oportunidad que honraba lo que vino antes sin ser definida por ello. Mientras la luz de la tarde se suavizaba a su alrededor, Sofía miró a la familia que habían creado, no a través de lazos tradicionales de matrimonio o historia compartida, sino a través de la elección, la persistencia, a través de negarse a dejar que las heridas del pasado determinaran las posibilidades futuras. No era perfecto. No siempre era fácil. Pero era suyo, y era real, y por hoy, eso era suficiente.